Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver la clase donde vemos los errores que se producen en el teodolito debido a la falta de verticalidad entre sus ejes. Hay errores axiales que se producen. Esto quiere decir que se manifiestan en el limbo horizontal, es decir, cuando medimos ángulos horizontales. Y también hay error cenital, que son aquellos que se producen en el limbo vertical. A los fines de no confundir, hoy vamos a ver nada más que los errores axiales. Así que bueno, voy a presentarles para ir hablando sobre Vamos a mirar en primer término el error de excentricidad, o también lo van a encontrar por ahí como error de excentricidad de aliada. Este error se produce cuando el centro del limbo, o sea, el centro de la escala graduada que tiene el teodolito, no coincide con el eje de rotación de la aliada, es decir, con el eje vertical. Entonces, cuando eso pasa, hay un valor n, que es el que estamos viendo aquí, donde el centro del limbo no está en coincidencia con el eje vertical. Si nosotros vemos este triángulo que está un poco agrandado aquí, podemos ver que el seno de este ángulo phi, sería este ángulo que está acá, es igual a este valor n dividido el valor e, que es el desplazamiento de C a O. Por lo tanto, el valor n, en que está desplazado el eje vertical del centro del limbo, va a ser igual al seno de phi por e, que si lo vemos en radianes, ese desplazamiento es igual al lambda B1, que es el valor que estamos viendo acá de lo que debería ser la lectura, con respecto al lambda F1, que es en realidad lo que estamos leyendo. Bueno, vamos a ver cómo salvamos nosotros este error. Lo que hacemos es bisectar un punto en una dirección con el círculo vertical a la izquierda. El círculo izquierda sería la lectura directa. Y se lee el valor de lambda F1. Este valor de lambda F1 está afectado del error de excentricidad. Nosotros tendríamos que haber leído lambda B1. Ahora, si giramos 180 lambda F2, cuando deberíamos haber leído lambda B2. Entonces, si vemos el triángulo de la figura, que se origina en las distintas posiciones que toma el círculo, vamos a ver que cuando el seno de phi es igual a 0 o a 180 grados, el error de excentricidad de aliada no existe. Pero si el seno de phi es 90 o 270 grados, entonces el error es máximo. Ahora, veamos lo siguiente. Si nosotros hacemos el promedio, vemos que lambda B1 es igual a lambda F1 más n. Eso siempre mirando aquí el dibujo. Lambda B1 es lambda F1 más n, que es el desplazamiento del centro del limbo respecto al eje vertical. Y lambda B2 en la misma figura es lambda F2, que es lo que estamos viendo, menos n. Y si además tenemos en cuenta que lambda B1 respecto a lambda B2 es igual a un lambda B genérico más o menos 180 grados,
Entonces, si nosotros sumamos miembro a miembro, estas dos ecuaciones, vemos que 2 veces lambda B va a ser igual a lambda B1, a lambda F1 más lambda F2 más o menos 180 grados. Por lo tanto, lambda B, que sería el valor verdadero de nuestro lambda, va a ser igual al lambda F1 más el lambda F2, que son las lecturas que estamos teniendo, más o menos 180 grados. Esto nos indica entonces que el error positivo de la lectura F1 se compensa con el error negativo de la lectura F2, resultando así que el promedio de ambas lecturas será el valor angular correcto a esta ecuación. Vamos a agregarle acá. Le está faltando el traspaso de las dos veces que teníamos lambda. Vamos a arreglarlo esto aquí. Aquello lo voy a arreglar en el apunte. Entonces ahí sí, fíjense que nos quedó el promedio de las dos lecturas. Lo mismo ocurre cuando nosotros vemos que el limbo vertical, el centro del limbo vertical, no coincide con el eje secundario. Va a pasar exactamente lo mismo y la corrección va a ser también de la misma manera. Bien, esto entonces respecto al error de excentricidad. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a ver ahora los otros errores axiales que se producen en el limbo horizontal. Bien, vamos al principio. Recordamos un poco cómo tiene que ser el sistema de ejes del teodolito. Recordamos que hay un eje vertical, alrededor del cual gira la lidada, un eje horizontal, que debe ser perpendicular al eje vertical y alrededor del cual gira el anteojo, y el eje de colimación, que pasa a través del anteojo y que tiene que ser perpendicular tanto al eje horizontal como al eje vertical. Por lo tanto, debe haber perpendicularidad entre los tres ejes. Cuando esto no pasa, el equipo tiene algún tipo de error. Por ejemplo, el error de colimación que estamos viendo acá es cuando el eje de colimación no es perpendicular al eje secundario. Y el error de inclinación es cuando el eje secundario no es perpendicular al eje vertical. Y luego tenemos el error de verticalidad cuando el eje principal no coincide con la vertical del lugar. Eliminar este error es verticalizando bien el equipo. Estos otros dos errores los vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a considerar para el estudio que el único error que se presenta es cada uno de ellos por separado, que no hay una unión de todos los errores a la vez. Entonces, empecemos por ver la influencia del error de colimación, que lo podemos ver en esta figura. Si no hubiera error de colimación, lo que pasaría es que al rotar un plano vertical en torno al eje secundario, este se movería interceptando una esfera, de radio arbitrario con centro N y que describiría esta esfera que está acá, ZQ'. Sería una esfera de radio máximo. Ahora, ¿qué pasa? Por efecto de C, o sea que hay un desplazamiento, en lugar de estar viendo nosotros este punto P, que es el que quisiéramos ver, estamos viendo en realidad este punto Q.
Y por lo tanto hay un desplazamiento C que genera una superficie cónica, también de vértice en E, pero que intercepta a la esfera en este valor Z', P'. O sea, en lugar de formarse esta esfera, se forma esta otra esfera que estamos viendo acá. En estas condiciones, al bisectar nosotros el punto P, del cual queremos leer cuál es su lectura en el limbo azimutal, o en el limbo horizontal, en rigor lo que estamos viendo es la lectura como si hubiera un punto Q. Si ahora suponemos que ya hemos corregido el error de colimación sin variar la posición de la lidada, el eje de colimación va a pasar por Q. Y para bisectar nuevamente al punto P, vamos a tener que girar la lidada en un ángulo C', que es este ángulo que estamos viendo acá. Esa es precisamente la influencia que el error de colimación C tuvo en la lectura azimutal correspondiente a P. Sigamos entonces. Fíjense que en esta figura aquí tenemos el eje vertical y aquí tenemos el eje horizontal. Y este sería el eje de colimación en este caso. Bien. Entonces nosotros, si tomamos trigonometrías de triángulos esféricos, podemos decir que el seno de C', es igual al seno de C dividido el seno de 90 menos H, que es este. Entonces C', que es este mismo ángulo, entonces es igual al seno de C, que es este, dividido el seno de 90 menos H, que es este valor. Si este valor es H, y esto es 90 grados, es 90 menos H. Entonces esto va a ser igual al seno de C sobre el coseno de H, transformando esta expresión. Ahora, dado lo pequeño de los valores C y C', ya que si ese desplazamiento fuera muy grande, ya el equipo no sería corregible por nosotros y deberíamos mandarlo a un servicio técnico. Entonces podemos reemplazar, si son muy pequeños este valor, podemos reemplazar los senos por los arcos. Y la expresión quedaría entonces de esta manera, que C' va a ser igual a C aproximadamente por la secante de H. Y entonces, si H tuviera un valor de 0 grados, C' sería coincidente con C. Si H tuviera un valor de 45 grados, C' sería igual a C por 1,41. Y si H fuera igual a 89 grados, C' sería igual a C por 57. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo el valor de C se va agrandando a medida que el ángulo se va agrandando también. Bien. Esta es la forma entonces que nosotros vemos cómo se produce y los valores que va tomando el error de colimación. Ya van a ver ustedes también cómo nosotros podemos corregir este problema, salvo que este sea muy grande, es decir, que no podamos asimilar que los valores angulares pueden ser reemplazados por los senos. Vamos a ver ahora el último error axial, que es el error de inclinación, que dijimos que se produce cuando el eje vertical no coincide, no es perpendicular al eje horizontal a través del cual gira el anteojo. Entonces,
La existencia del error de inclinación del eje secundario respecto al eje vertical hace que el eje de colimación se mueva sobre un plano inclinado Z'Pp'. O sea, nuevamente, en lugar de moverse sobre este plano, se mueve sobre este plano. Entonces, análogamente a lo que hemos visto en el caso anterior, cuando nosotros queremos bisectar un punto P, lo que hacemos es que la lectura azimutal, que en realidad leemos, es la correspondiente a este punto Q. Entonces, la influencia del error es también este valor I', que se traduce en este ángulo I' que estamos viendo acá. Entonces, comparando los triángulos esféricos Z, P, Q con el triángulo esférico Q', P, Q, Q', P, Q, vemos que el seno de I' va a ser igual al seno de PQ, nuevamente dividido el seno de 90 menos H, que es este valor que estamos viendo acá. Entonces, el seno de I', transformando esta expresión, seno 90 menos H va a ser igual al coseno de H. Ahora, el seno de I, tomando este otro triángulo, es igual al seno de PQ sobre el seno de H, que es este valor. Entonces, el seno de PQ va a ser igual al seno de I' por H. Y el seno de I' va a ser igual al seno de I por tangente de H. Lo que dice acá puede transformar términos. Ahora, teniendo presente que estos valores I e I' tienen que ser muy pequeños, porque si no pasa lo mismo que en el error de colimación, si son muy grandes, ya el error es muy probable que no pueda ser salvado por un operador, sino que tenga que ser llevado el equipo a un servicio técnico. Ya vamos a ver también más adelante que hay un método de medición de ángulos que elimina la influencia de estos errores, pero ese es otro tema. Entonces, si suponemos que es muy pequeño, podemos asimilar entonces que el seno es igual al arco del ángulo. Entonces, directamente I' va a ser igual a I por la tangente de H. Entonces, ¿qué va a pasar? Si H es igual a 0, I' también va a ser igual a 0. Si H es igual a 45 grados, I' va a ser igual a I. Y si H es igual a 89 grados, I' va a ser igual a I por 57. Bueno, entonces, estas son los errores y las formas que tenemos nosotros de ver cómo son las fórmulas que se producen cuando estos errores se presentan en el teorema. Bien, esto es todo por ahora. A esto le vamos a agregar, para este capítulo o para esta unidad, le vamos a agregar en otras clases el método de Bessel, que es el método que nos permite a nosotros eliminar la influencia de estos errores axiales que hemos visto, y le vamos a agregar también el sistema de lectura para que ustedes vean cómo se producen o cómo se pueden leer o de qué forma en los distintos teodolitos se pueden leer las lecturas cuando nosotros estamos columnando un punto, las lecturas tanto directas como inversas. Así que, bien, yo voy a dejar de compartir esto y voy a volver entonces con ustedes nada más que para despedirme. Así que bueno, yo cierro esta grabación aquí y será hasta la próxima.
Muchas gracias.